Yo quiero compartir contigo la reflexión del domingo 10 de febrero del año 2018, que como tú sabes corresponde al sexto domingo del tiempo ordinario. Y hoy en la primera lectura encontramos del libro de Levítico una norma especialmente para personas que tenían la lepra. Recordemos que el libro de Levítico está hecho para la tribu de Leví. La tribu de Leví era una tribu que atendía el templo. Entonces esta norma que tiene que ver con los enfermos de lepra es terrible por varias cosas. Aparte de que los enfermos vivían el dolor de ver su piel enferma, de ver que se le caían pedazos de piel, de repente pues van a sufrir una marginación. Dice el libro de Levítico que aquel que estuviera enfermo de lepra tenía que andar despeinado, con la barba afeitada y gritando soy impuro. Aparte del dolor de la enfermedad, tenían que sufrir el dolor de la marginación. Esto con la primera lectura. En el Salmo 31 hay una cosa interesante que nos dice hoy el salmista. Y esto que nos presenta el salmista es cómo Dios con todos nosotros es compasivo, es misericordioso. De hecho, el salmista dice que clama al Señor en su pecado y el Señor lo perdona. Y creo que es la experiencia del pueblo de Israel, que falla, que se equivoca, que falla en el camino, pero cuando se arrepiente el pueblo, cuando es consciente de las faltas que ha hecho y clama a Dios, Dios lo perdona. Esto con el Salmo 31. Después, con la primera carta del apóstol San Pablo a los fieles de Corinto, hoy San Pablo va a decir, ya sea que coman, ya sea que beban, háganlo todo por el Señor. E invita a no ser causa de escándalo. ¿Y por qué causa de escándalo en la comida y en la bebida? Recordemos que los judíos tenían alimentos puros y alimentos impuros. ¿Y qué era un alimento impuro? Pues aquel que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a comer, porque lo veía como algo sucio, como algo que el Señor no quería. Entre estos alimentos estaba la carne de cerdo. Pero no solamente era la carne de cerdo, sino eran alimentos consagrados a los ídolos. Para un cristiano, para muchos cristianos de la época de Pablo, que ya veían que Cristo les había dado libertad, pues les daba igual si comían carne de cerdo o no. E incluso algunos decían, pues el ídolo no es nada, pues vamos a comer carne, al cabo el ídolo no significa nada para mí. Pero San Pablo les decía, bueno, si tú le estás dando un escándalo con lo que comes a tu hermano, pues es mejor no comer. Y por eso dice en el día de hoy, ya sea que coman, ya sea que beban, háganlo todo por el Señor. Y finalmente con el Evangelio de San Marcos, hoy tenemos a Jesús. Jesús que nos lo presenta San Marcos en una escena que es poco común, porque dice que se acerca a él un leproso. Y la primera cosa que nos suena extraño es cómo un leproso se acerca. Si nosotros veíamos ya en el libro de Levítico que un leproso tenía que estar lejos, no tenía que juntarse con la comunidad. Sin embargo, aquí el evangelista nos va a decir que este leproso se acerca a Jesús y le va a decir, si quieres, puedes curarme. Y Jesús no solamente le dice, si quiero, sino que extiende su mano y lo toca. Y dice que queda sanado. Pero Jesús no solamente lo va a sanar de esa forma, sino va a ver por el leproso para que se integre a la comunidad, lo manda con el sacerdote, porque el sacerdote era el que testificaba de que el leproso podría volver a la comunidad. Y entonces dice que el leproso pues no solamente va con el sacerdote, sino que anda proclamando por todos lados lo que Dios ha hecho a través de Jesús por él, darle la salud. ¿Qué podemos nosotros aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura es importante que nosotros tengamos en cuenta a veces cómo de repente nosotros marginamos a las personas. A nosotros nos parece terrible lo que le hacían a los leprosos, pero de repente nosotros también podemos marginar a una persona solamente porque no piensa como nosotros, o la podemos marginar porque no le va al mismo partido que nosotros le vamos, o porque de repente
nos falló en algo, o porque de repente me cae mal en algo, o porque de repente no comulgo con sus ideas, y lo marginamos o la marginamos y los tenemos ahí, y pueden ser de nuestra misma familia y están marginados como leprosos. Y si a nosotros se nos hacía terrible lo que pasaba en el libro de Levítico, pues hay cosas que nosotros podemos evitar y que son igualmente terribles. Dejar de lado a hermanos y hermanas que pensamos que tienen una idea distinta y para nosotros suenan como apestados. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 31, creo que todos nosotros estamos invitados a esta misma experiencia del salmista. Clamar al Señor cuando hayamos fallado, cuando hayamos pecado, cuando hayamos hecho algo que no está bien. Y si lo hacemos con humildad, y si lo hacemos con un corazón arrepentido, Dios también nos perdonará. Y esa experiencia que vivió el salmista también la podemos vivir nosotros. Esto con el Salmo 31. Con la segunda lectura de la carta a los Corintios, es importante que nosotros meditemos a veces como nosotros a veces decimos, bueno, pues ¿qué le hace tomarse una cervecita? Pues a lo mejor no le hace mucho. Pero si yo le doy escándalo a mi hijo, a mi esposa, a mis vecinos, porque de repente tomando me comporto de una manera horrible, de una manera ofensiva, de una manera violenta, pues estoy dando escándalo. Aunque de repente, pues sí, yo diga que soy cristiano y piense que no hace nada tomarse una. Si yo doy escándalo, pues estoy haciendo algo mal. O que diga, yo puedo decir lo que quiera. Sí, puedes decir lo que quieras, pero si tú estás haciendo un chisme que ofende a tu familia, a tu comunidad, a tus hermanos, pues mejor callar la boca. Y tenemos que ser prudentes y tenemos que tratar de no ser causa de escándalo. Esto con la segunda lectura. Y finalmente con el Evangelio, fíjense cómo Jesús, o fijémonos cómo Jesús toca al enfermo de la lepra. Y cómo Jesús como que lo incluye. A Jesús le importa poco esta ley de Levítico e incluye al enfermo y más lo sana. Y nosotros también podemos tener esta actitud hacia aquella gente que de repente muchos desprecian, muchos tachan de impura, muchos tachan de una persona no digna. Si nosotros nos acercamos, les hablamos, tenemos relación de amistad, de cercanía con esas personas, podemos como Jesús incluir a aquellos que están dejados de lado. Y hasta aquí la reflexión de este domingo 10 de febrero del año 2018 y espero que nos podamos encontrar aquí la próxima semana meditando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.